nos decía que teníamos una línea de transmisión balanceada. Eso significa que la carga o la impedancia que ponemos en la carga en el lado final, en el lado de recepción, designado por nosotros como R, es de igual valor que la impedancia característica. Y además me decían que el generador tenía sus dos valores, tanto el voltaje como la resistencia interna. Me decían que tenía valores, ¿no es cierto? Y además me decían que la impedancia característica tenía un valor que es un complejo y la constante de propagación tenía un valor. Me daban esos datos. Entonces, ¿cómo hallar el voltaje de envío, la corriente de envío, la corriente en el lado final, el voltaje en el lado final? Eso es lo que vamos a resolver ahora. Ya bien, bueno, estaba ahí ensayando, pero lo voy a hacer de nuevo para que veamos. ¿Ya? Primero, tenemos que ver lo que es esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula. Esta fórmula es, me dice la impedancia en cualquier lado, me dice la impedancia en cualquier lado de la línea de transmisión, o sea, en cualquier punto, ya sea en la mitad, en el lado final, en el lado inicial, todo eso. Como me están diciendo que es una línea balanceada, entonces me están indicando que la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica. Esa es la condición cuando es balanceado. Y además me han dicho que la impedancia característica es este valor. Me lo dan como dato, ¿no? Y eso, ohmios. Al ponerle ohmios quiere decir que la parte real y la parte imaginaria tienen unidades de ohmios. Eso me están diciendo. Si eso me, y además me dicen que la línea de transmisión tiene una longitud de 200 kilómetros, 200 kilómetros, y además me están dando como dato gamma, me dan un valor, ya está, hay un valor, que no es necesario ponerlo, ¿no? Ya me dan ahí un valor. Entonces, como me dicen que es una línea balanceada, ese factor se va a ir, porque como son iguales, se va. Cero multiplicado por eso de acá, también se va esto de acá. Bueno, puedo reemplazar gamma y L. Lo puedo reemplazar y lo puedo colocar. Pero por más que lo reemplazo, o sea, cuando yo reemplazo L 200 kilómetros, quiere decir que del lado final, ya estoy en el lado inicial, ¿no? Ustedes saben que el lado final es R y el lado inicial es S. Si yo pongo 200 kilómetros, quiere decir que de aquí me he ido hasta el lado final, hasta el lado inicial, perdón. Entonces, cuando yo pongo de 200 kilómetros, significa que ya sé cuánto vale la impedancia en el lado de envío. Si yo pongo de 100 kilómetros, no será en el lado inicial, sino en la mitad. Si yo pongo D igual cero, ya no será, si yo pongo acá D igual cero, si acá pongo D igual cero, D igual cero, ya no será la impedancia en el lado final, sino la impedancia en el lado final, ¿no es cierto? R, porque la distancia es cero. Entonces, dependiendo cuánto pongo L, entonces yo puedo saber la impedancia en qué lugar quiero calcularlo, ¿ya? La impedancia en qué lugar quiero calcularlo. Muy bien. Entonces, que ponga o no ponga, que ponga o no ponga acá el valor de la distancia y gamma, no interesa mucho porque con este igualito se van a ir, porque esto ya no hay. Y además lo que hay arriba, hay abajo, también se va. Entonces, que ponga o no ponga, entonces yo calculo cuánto es la impedancia de envío. ¿Cuánto es? Z sub 0.
Puedo calcular yo la impedancia en la mitad, tres cuartos, en fin, a cualquier distancia también. A mí lo que me interesa es la impedancia en el lado de envío, al final de toda la longitud. ¿Y cuánto estoy diciendo esto de acá? Cuando se trate de situaciones en que no sean iguales, ahí sí interviene todo esto. Ahí usted tiene que trabajar y todo eso, y le dará por lo general un valor de impedancia que no siempre es Z sub cero. Puede ser Z sub cero en algunos casos, como puede ser otro valor. Por encima, por debajo, también puede ser. Eso depende ya. Solamente hay que dar datos. Ahí sí tenemos que poner sí o sí gamma y D, ¿no? Gamma y la longitud. Pero para los extremos, entonces no es tan necesario porque se van a ir. Entonces ya hemos llegado a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que en el lado de envío, yo tengo un generador de corriente alterna. Tengo su resistencia interna, ¿no? Toda fuente real tiene su resistencia interna, ¿no? Su resistencia interna. Y ahí está la línea de transmisión. Ahí está. Aquí comienza, entre este punto y este punto, comienza la línea de transmisión, ¿no? Ahí comienza. Y continúo hasta el lado final. Pero yo voy a reemplazar en el inicio por una resistencia, porque es lo que he calculado. Entonces, en el inicio yo lo reemplazo por una resistencia, porque he visto que al inicio la línea de transmisión tiene una impedancia, y esto es Z sub S, esto es Z sub G, esto es, el dato era 10 voltios. Profesor, 10 voltios, pero ¿qué cosa? ¿Medios eficaces? Señores, en corriente alterna ya no se menciona la palabra eficaz. Cuando usted mide el voltaje en el tomacorriente de su domicilio y va con un voltímetro y mide, seguramente que va a medir 220 voltios. ¿Y qué cosa está midiendo? Sabemos que la corriente alterna instantáneamente, toda corriente alterna está variando en el tiempo. Pero usted ha medido 220 voltios, pero no está variando en el tiempo. ¿Y cómo mide un valor constante? Entonces, en corriente alterna, si se dice un valor porque es por tácito, el valor eficaz. Ya no hay que decir nada, ¿no? No hay que decir nada, entonces, de la corriente alterna, ¿ya? Entonces, eso los que llevan el curso de circuitos eléctricos 2 saben. Si no se menciona nada y se habla de la corriente alterna, que sabemos que varía con el tiempo, pero da la sensación que fuera un valor constante, es porque se está indicando el valor eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, el 10 voltios es el valor eficaz que me han dicho. No me han dicho valor eficaz, pero usted debe conocer. Ya se lo he explicado. Aquí, entonces, aquí va a haber un voltaje de envío, o sea, el voltaje al inicio que ingresa a la línea de transmisión. Y va a haber una corriente de envío, la corriente que ingresa a la línea de transmisión. Y esto es conocido. Esto lo conocemos, ¿no es cierto? Es una resistencia. Z sub S ya lo conocemos. Ahorita acabamos de hallar que Z sub S es igual que Z sub 0. Ese me dieron como dato. Me dijeron que era 500 ohmios. Entonces, conozco todo esto, conozco todo esto, conozco esto, entonces hallo un divisor de tensión en corriente alterna. Lo mismo que se hace un divisor de tensión en corriente continua, se hace en corriente alterna, solamente que en vez de valores continuos pongo valores en alterna representados por sus fasores. Eso es todo. Entonces, ¿cómo hallo yo? ¿Cómo hallo yo?
¿Cómo hallo yo el voltaje de envío? El voltaje de envío fasorial es igual al voltaje total, ¿no? Es el voltaje del generador fasorial, multiplicado por el divisor de tensión. Y el divisor de tensión es simplemente una fracción. Si yo quiero hallar aquí, entonces si yo quiero hallar ahí, entonces si yo quiero hallar aquí, entonces pongo ese en el numerador y en el denominador pongo la suma de los dos. Z sub S sobre Z sub S más Z sub G como fasor. Y punto. Igualito, tiene la misma forma que corriente continua. El divisor de tensión, solamente fasor, nada más. O sea, con eso quiero indicar que siempre debo poner un módulo y un ángulo, nada más. Eso es todo. Soluciono y ya está. Y puedo decir, como muchos docentes, bueno, reemplazando valores sale lo siguiente, ya está. Y punto, ya está. Ya verá usted si lo comprueba o no lo comprueba, pero siempre me gusta poner lo siguiente, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, vamos a poner esto de acá. Entonces, vamos a poner esto de aquí. Valores. BG, ¿cuánto vale BG? 10 voltios. Entonces, el valor eficaz es 10 voltios. 10 voltios. 10 voltios. Ya se supone que es voltios como eficaz. Si no me dan el eficaz y me dicen, tiene un pico o una amplitud, entonces convierto ese pico o amplitud en eficaz. Si me dicen, por ejemplo, tiene una amplitud de 50 voltios, entonces ese valor de 50 voltios lo divido entre raíz cuadrada de 2 para que me dé el valor eficaz. Si no me da, ¿ya? Mucho cuidado. Y el ángulo, ¿qué ángulo? No me dicen ningún ángulo. Los que llevamos circuitos eléctricos no sabemos generalmente para que todo esté referenciado, para que en base a este voltaje de acá, si me dice y un ángulo tantos, pongo ese ángulo. Pero si no me dan, forma más fácil es imaginarse cualquier ángulo. Pero el mejor ángulo es imaginarse que es ángulo cero. Multiplicado. ¿Cuál es o sea, lo ideal, cuando estamos en división, esto que está arriba, tendría que estar en su forma polar. Y esto que está abajo tendría que estar en su forma rectangular para que se sumen. Y una vez que ya sumamos, lo cambiamos para polar y dividimos polar arriba, polar abajo y ese espacio. Bueno, en fin, pero yo lo voy a poner en forma indicada. Ya, ya ustedes ya tienen que pensar, pues, ¿no es cierto? Entonces, la impedancia de envío, ya hemos dicho que es igual a la impedancia característica, y la impedancia característica es 683, ¿no? Que está en su forma, me han dado como dato, en su forma rectangular, y 138. Ya se supone que es ohmios, ya no pongo nada, ya no pongo nada de ohmios, ya, ya no pongo nada. Se supone que es ohmios, también estoy suponiendo que es voltaje, todo eso. Y en la parte de abajo me dicen Z sub S 683, otra vez lo pongo, menos J 138, más ZG, pero G no es complejo, solamente es un número real, 500, nada más. 500. Ya está. Entonces, ahí en la parte de abajo es fácil. Para sumar números complejos, para sumarlo o restarlo, tienen que estar ambos en su forma rectangular. Justo están en su forma rectangular. Entonces, ¿qué hago? 683 más 500, pongo. ¿Qué es lo que daría? A ver, vamos a sumar, sería 3, ¿no es cierto? El otro sería 83 y el otro sería 11, 1183. 1183
sería la parte real menos J 138. Y arriba lo dejo tal como está, tal como está. O lo puedo ya, o lo puedo ya transformar para polares también. Pero lo dejé tal como está para que note que, para que todos sepan que hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo de rectangulares a polares, porque en división o multiplicación se necesita eso. Si lo cambiamos a rectangular a polares, esto, esto tiene lo siguiente. ¿Ya? Esto tiene lo siguiente. Cambiando ya, ¿no? Ah, pero mi calculadora no tiene, lo siento, tiene que tener, si no te vas a demorar mucho, ¿no? Si no, tendrías que decir 683 al cuadrado más 138 al cuadrado, sumas eso y le sacas raíz cuadrada, ese es el módulo. Y el ángulo arco cuya tangente es menos 138 sobre 683 y lo que resulta, ese es el ángulo. Mucho es. Y ahí ya las calculadoras que tienen rectangulares hacen eso, ¿no? Simplemente mete los dos datos y ya te lo cambia. Muy bien. Y si lo cambiamos, aquí sale 696, con un decimal, 696,8, ¿no es cierto? Y un ángulo de menos 11,42 grados sexagesimales. Ya está. Y en la parte de abajo, ¿no? 1183 con esto, sale un ángulo, un módulo de 1191 y un ángulo de menos 6 puntos, con dos decimales máximo trabajen, 65 grados. Ya está. Listo. Ya está. En el numerador en forma polar y en el denominador en forma polar. ¿Qué hacemos? 696 dividido entre mil y tantos, lo que resulte es el módulo. Y los ángulos se restan. Ya hemos dicho por qué se restan, ¿no es cierto? Porque viéndolo bien esto como división, en realidad, por última vez lo digo, es como E a la J sobre E a la J. Y esto se sigue conservando acá, se sigue conservando acá. Entonces, esto se divide, ahí no hay problema. ¿Por qué se resta? Porque en exponenciales se restan los exponenciales. Entonces, este ángulo menos este ángulo de acá menos este ángulo es lo que hago, por eso resto, ¿ya? Nunca más voy a decir, especialmente para aquellos, porque más de alguno me dijo que ni estaba llevando de circuitos eléctricos 2. Muy bien, entonces, dividiendo, saco el valor de el voltaje de envío en forma fasorial, siempre es módulo y ángulo, ¿no? Y sale el valor de 5,85, sale el valor de 5,80. Ah, no, aquí me está faltando, ¿no? Aquí me está faltando, esto es la división, pero a todo esto hay que multiplicarlo por esto de acá. Hay que ponerle 10, ¿no es cierto? O sea, en realidad vamos a hacer un arreglo para que sea correcto, para que sea lo correcto, para que lo copien ahí ustedes. Vamos a hacer un arreglo siguiente, ¿ya? Ya está. Vamos a colocar 10 ángulo cero y acá multiplicado por lo que yo he dicho, ¿no es cierto? Que es este 696
punto 8. Yo tengo ya mi hojita por si acaso, ¿no? 11,42 grados sexagesimales. Y aquí abajo es lo que he puesto, 1191, y el ángulo, el que había mostrado, que es menos 6,65 grados sexagesimales. Ya saben que en la calculadora tienen que poner los grados, puede ser sexagesimales o radianes, mejor resulta sexagesimales. En realidad es 6, bueno, primero podemos hacer así, ¿ya? Primero lo de arriba lo ejecuto. ¿Cómo sería? 696,8 por 10 sería 6,968. Y los ángulos se suman. Así como en división se restan, se suman porque en exponenciales, en potencias, se suman, ¿no? Entonces, por eso sería el mismo ángulo. Ese 6,968 entre 1,170, entonces divido y me sale el valor de 5, o 5 puntos, como yo sé poner 85, dos decimales. Ahora sí pongo voltios eficaces, y el ángulo, al hacer la diferencia, ¿no? Me sale negativo, pero le va a restar, se positiviza y menos 5 y tantos. Bueno, 4 y tantos, menos 4,77. Eso ya sería la respuesta. Pero también, como siempre he dicho, a veces es necesario dar la respuesta en su forma polar y en su forma rectangular también. Es bueno dar en su forma, o sea, que aquí sea una parte real más una parte imaginaria. También es bueno dar de las dos formas, ¿no? Habría que convertirlo. Aunque es, pero digo lo siguiente, en su forma rectangular también sirve, aunque en su forma polar es la que más sirve. ¿Por qué es la que más sirve en su forma polar? ¿Ya? Para que quede bien claro. Sirve en su forma polar porque esto se mide con el voltímetro. Esto sí se mide. En su forma rectangular no se puede medir. Lo que se mide en su forma polar, eso es lo que mide el voltímetro. El voltímetro trabajando en corriente alterna, lo ponen en la función de corriente alterna porque mide valores eficaces y eso lo voy a medir. Y el ángulo, si usted tuviera un osciloscopio, lo puede medir. Entonces, pero basta solamente con el módulo, ¿no? En el caso de la corriente alterna, cuando uno mide del tomacorriente, aquí mediría 220, 221, esto, lo. Entonces, por eso se ha hecho más popular la forma rectangular, la forma polar. Aunque la forma rectangular matemáticamente a veces sirve, pero para su contundencia con lo físico, mejor es la forma polar que la rectangular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. Esto es la respuesta correcta. Aunque lo que uno mide ya es el módulo. Entonces sería el módulo de esto de acá, y eso sería simplemente 5,85 voltios. También eso vendría a ser la respuesta. Si me dicen indicar el voltaje de envío en forma fasorial, esa sería la respuesta. Si simplemente me dicen indicar el voltaje de envío, no me dicen ahí en forma fasorial, lo más lógico que es este sea la respuesta. El módulo nada más. No es que el ángulo se desprecie, el ángulo no lo pongo en la respuesta, porque esto es lo que mide el voltímetro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo ¿Alguien no solamente... entiende? En especialmente aquellos muchachos que ni circuitos eléctricos 2 están llevando. Bueno,
Espero. Ingeniero electrónico, ¿podría ¿Qué? aclarar las respuestas, por favor? El formato de las respuestas. ¿Cómo? ¿Qué dice? No le entendí bien. Si te decía eficaz, si te decía envía, no le entendí bien esa parte. Ya, vamos a, vamos a explicar. Normalmente esto vendría a ser es que depende de la pregunta, porque yo te puedo preguntar, indicar el valor del voltaje de envío en forma fasorial. Si te dicen en forma fasorial, que, tú tienes que escribir los dos, ángulo y eso, porque el fasor significa ángulo y módulo, ese es fasor. Pero si no me dice en forma fasorial, solamente indico el módulo, este de acá, que es lo que estoy poniendo ahí. Ahora está claro, si simplemente me dicen el voltaje de envío, como no me dicen cómo debo enviarlo, tengo dos posibilidades, o lo pongo como fasor o lo pongo como módulo nada más. ¿Por qué? Porque es lo que se mide. Con el voltímetro medimos esto. El ángulo solamente se mide con el osciloscopio, pero con el voltímetro, con ese aparatito que nos permite medir corriente continua, corriente alterna, con eso medimos esto. Entonces, si no me dicen nada cómo me lo dan, tengo dos posibilidades. O lo doy como fasor, ángulo y módulo, o lo doy como esto, si no me dicen nada. Pero si me dicen indicar el módulo, ya tengo que dar solamente esto. Si me dicen indicar el fasor, tengo que dar módulo y ángulo. Ahora sí, Sí, ingeniero. ya, pues, especialmente para aquellos que dicen que no están llevando circuitos eléctricos 2. No se hagan problemas con circuitos eléctricos 2. Es las mismas formas, todo se cumple igualito, solamente que en vez de continua hay que poner fasores. ¿Y qué es fasores? Ponerlo ángulo y módulo, si es en su forma polar. O si no, parte real y parte imaginaria. De las dos formas que se puede colocar. Y eso es todo. Muy bien. En la parte B, ¿qué me está diciendo? Esto es la parte A. Esto es la, la parte A, ¿no? Esto ha sido la parte A. Me están el valor, ya está. En la parte B, ¿qué lo copien A? En la parte B, ¿qué es lo que me están diciendo? En la parte B me están diciendo la corriente de envío. La corriente de envío. Y es fácil. En fasor, la corriente de envío. Se cumple la ley de Ohm en esta resistencia de color verde, que es la resistencia de envío, que es lo que tenemos, debe cumplirse la ley de Ohm. Acá también debe cumplirse la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente, ya no por resistencia, sino en alterna se dice por impedancia. Voltaje es igual a corriente por impedancia. O lo que es lo mismo, corriente es igual voltaje sobre impedancia. Entonces, eso vamos a hacer. El voltaje que acabo de calcular sobre la impedancia, ¿qué cosa? La impedancia de envío. Ese es todo. Ese voltaje ahorita lo acabo de calcular. Cuando se trata de esto, mejor hay que ponerlo en su forma fasorial todo, ¿no? En su forma de fasores, ¿no? O sea, pongo 5,85, ya se supone que es voltios, y el ángulo, que es menos 4,77 grados hexagesimales. Y la impedancia lo puedo poner en su forma rectangular, no, y la impedancia lo pongo en su forma rectangular, ¿no? O sea, lo pongo 683 y menos 138, ¿no? O sea, eso sería el valor, pero luego hay que transformarlo, pues, ¿no? Pero hay que ponerlo en el dato que me han dado. Menos J 138. El de arriba lo dejo tal como está, porque todavía no voy a hacer esto. Y el de abajo es el que debo transformarlo.
el de abajo 6,83, ¿no? 6,83. Este, y 6,83. Esto transformado en, este está en forma cartesiana, parte real, parte imaginaria, ¿no? Transformándolo para polares, me saldría 6,96, ya comprueban, ¿no es cierto? Si no practican, lo siento, ¿eh? Si no practican, lo siento. Ya en esta parte ya he gozado ya a los alumnos. No quieren practicar, no tienen destreza, no tienen dominio, muy bien, no tienen dominio, no tienen nada, perfecto, se hacen merecedores a que por lo generalmente salgan desaprobados. Ya está. Y muy, y muy sencillo. Y ya tenemos eso, fíjense, ¿no? El fasor, voltaje en su forma polar, módulo y ángulo, y el fasor, impedancia de abajo en su forma polar también. Es fácil, entonces simplemente divido los módulos y resto los ángulos. Los ángulos quedándome entonces, esto va a ser menos que 1, en realidad me va a salir 8,4 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Amperios debe salir. Recién le pongo yo la unidad. Y el ángulo sería 6,65 grados hexagesimales. Ya está. Puede ser la respuesta a esto de acá. Aunque esto lo podemos medir con el amperímetro. Con el amperímetro se mide. O a veces, si no me dicen nada, si solamente me preguntan por el módulo y no como fasor, simplemente doy esta respuesta. Bueno, pero ya está. Que lo ponga en forma fasorial, ahí puede quedar. O también, si no quiero, mejor es en forma fasorial, ya está. Ya se supone que el módulo es lo que se mide. Pero también, si no me dicen nada y alguno dice esto, también puede ser como respuesta, 8,84, y esto sería miliamperios, ¿no? Miliamperios. Ya está. Acá no le pongo raya porque es módulo. Acá sí le pongo raya porque trata de módulo y ángulo. ¿Ya? Que quede bien claro. Muy bien. O si no, también pude haber puesto ya directamente esto de aquí. Directo, ¿no? 8,4 miliamperios. Ya está. También pude haber puesto eso, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo bonito para que sea bien elegante. 8,4 miliamperios. Ya está, ¿no? En vez de poner 10 a la menos 3. Ya está la respuesta. Sé que me están diciendo, a ver, ¿qué es lo que dice? Alguien me dice, a ver, para ver si es que lo tienen ahí. ¿Qué me pide C? Yo lo tengo acá en mi hoja, pero yo quiero que participen, pues. ¿Qué me pide C? Voltaje de recepción. El voltaje de recepción. Muy bien, estimado alumno. Me está pidiendo el voltaje de recepción. Entonces, antes de dar solución, voy a hacer este pequeño gráfico para que se vea. Aquí tengo yo mi línea de transmisión. Aquí tengo la parte final, ¿no? Aquí voy a poner la impedancia de carga.
Ya está. Este sería Z sub R, que por ser balanceado es exactamente igual a Z sub 0. Y aquí voy a tener yo el voltaje de recepción. Justo al final voy a obtener el voltaje de recepción. Estos de aquí, estos cables de aquí, se supone que son ideales. Ahí no se pierde nada, ¿no? Entonces, o sea, no vayan a decir, acá, hasta que llegue acá, se va a perder algo. No, son ideales. Solamente la línea de transmisión se trata como lo sabemos tratar. Pero todos los cables que unen son ideales, ¿no? Entonces, y aquí hay una corriente, acá hay una corriente que llega al final y que va a entrar, ¿no? Esa sería la corriente de recepción. Aquí hemos dicho que es el voltaje de envío. El voltaje de envío justo al inicio. Y ahí justo con una corriente que está enviando. Y subes, como pasó. Si yo quiero hallar, por ejemplo, en la mitad, a una distancia de la mitad, ahí hallaría entonces el voltaje en la mitad. Un voltaje en esta distancia y una corriente acá. O si quiero hallar en cualquier otro lugar, también. Pero si solamente quiero el inicial y el final, también. Si yo quiero hallar el voltaje en cualquier lugar de la línea de transmisión, tengo que usar estas fórmulas, ¿no? Tengo que usar estas fórmulas. Estas fórmulas en el cual me dice cómo hallar el voltaje, y la corriente, cómo hallar el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea de transmisión. Doy los datos nada más y punto. Doy los datos. Para este caso se va a reducir. Para este caso esto se anula, no interviene esto, no interviene esto, y se va a reducir varias cosas, ¿no? Este, ah, aquí entonces ya no se va tanto, ¿no? Para el voltaje no se va porque no es una división, ¿no? Hay que calcular esto, hay que hallar primero la corriente de final, que no la conocemos. Pero si lo hubiéramos conocido la corriente final, reemplazo acá y hago reemplazo valores y lo que resulte bien hechito será el voltaje en ese punto. También para la corriente algo similar y será. Pero si no me piden en cualquier punto, solamente en el final y al inicial, ni uso esa fórmula, no lo uso, no la uso. Solamente uso esta de acá. Esta es la que más se usa. Esta es la que más se usa. Esta es la que más se usa, ¿no? Esta es la que más se usa. Esta es la que más se usa. ¿Qué significa? Que me está llevando, o sea, esto si lo vemos desde el punto de vista de acá, de una línea de transmisión, conociendo estos valores que ya los conozco su voltaje y conozco su corriente, puedo ir hasta el lado final con esta expresión para hallar su voltaje y su corriente. Si en caso me pidieran en la parte media, recién hallo ya uso estas fórmulas. Pero si no me piden nada, entonces voy de este lado que ya lo hallé, voy a este lado de acá. Porque relaciona el voltaje que hay acá con la corriente que debo hallar acá. Primero hallo esto de acá con los datos que me están dando. Entonces, si yo lo conozco, entonces puedo conocer, entonces, si yo lo conozco esto de acá, ya lo hallo, y esto ya lo hallé, por un despeje puedo hallar este de acá, ¿no?
Esto de ahí. Entonces, eso es lo que hago. Eso es lo que voy a hacer. Totalmente entendible, estimados alumnos. Ahora voy a ir a eso de ahí. ¿No? Voy a ir a eso de ahí. ¿Qué dice la impedancia de transferencia? Es una fórmula que ya lo he mostrado. ¿Qué dice la impedancia de transferencia? Voy a poner toda la fórmula, ¿ya? Voy a poner toda la fórmula para que ustedes vayan copiando. Dice la impedancia de transferencia, dice lo siguiente. La impedancia de transferencia TR, ¿no? es igual a la impedancia de transferencia, para que se note bien, acá debe quedar bien claro este concepto, siempre es la relación entre el voltaje de envío como fasor sobre la, eh, la, la corriente de recepción, la corriente final. Ya está. Eso. Y la fórmula es esta, sin pensar. Y la fórmula es esta, un medio, así, un medio que multiplica, un medio que multiplica a Z sub R, Z sub R más Z sub 0. Todo eso elevado a la gamma D. Es D, pero como estoy usando toda la longitud, recuerden que para ir acá hasta allá, ¿qué longitud tiene? Los 200 kilómetros. En vez de D le pongo L, los 200 kilómetros. Más, otra vez, pero en este caso igualito, pero con la diferencia. ZR menos Z sub 0. Todo es fasor, todo es fasor. Por eso hay que poner la rayita. Todo es fasor, ¿no? Y igualito la exponencial, solamente que ahora es negativo. Es D, pero como D es toda la distancia L, ya está. Esto es lo que hay que hacer. 2. Si no hubiera sido una línea balanceada, se utiliza todo. Si no hubiera sido una línea balanceada, se utiliza todo. Pero como es una línea balanceada, este se va a ir, este se va, porque ZR menos Z sub 0 son iguales, se va. Entonces solamente queda lo siguiente, ¿no? Solamente queda un medio, ¿no? ZR. Cuando no es balanceada es más difícil. No es más difícil, no es más laborioso, pues, ¿no es cierto? E a la gamma L. Todavía no estoy poniendo valores. E a la gamma L. Ya está. Y ahora sabemos que estos son iguales. Puedo poner 2 veces Z sub 0 o 2 veces ZR. Y sobre 2, al final, ¿cómo queda? Queda simplemente Z sub 0 o ZR, cualquiera de los dos, por E a la gamma L, cuando es línea balanceada. Cuando no es línea balanceada, ahí está el problema. No el problema, sino el más laborioso. Hay que usar todo. Cuando es línea no balanceada, se usa todo. Se reemplaza, se hace, bueno, pero es laborioso, pero se hace. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a colocar entonces valores. ¿Cuánto vale Z sub 0? Ya lo hemos calculado ya. Z sub 0 lo puedo poner como va a ser multiplicación, mejor conviene como polar. Ya está. Z sub S. Z sub S
es igual que z sub 0 porque es balanceado, por eso puse esto de acá. Pero ya lo pongo como esto mismo, que es el dato, pero ya está transformado a su forma polar. Z sub 0 es 696.8, se supone que está en ohmios, y el ángulo menos 11,42 grados. Todo esto multiplicado por E, ahí hay que colocar todo esto, ¿ya? Esto mejor lo paso para el otro lado, ¿ya? Si no, no me va a alcanzar. Mentira es que ustedes copien bien, ¿no? Que es igual z sub 0, ¿ya? A ver, 696.8 y ángulo menos 11,42. Lindo es la vida de los contadores, no se hace problema, sumar y restar. La vida del ingeniero, peor electricista o electrónico o algunas veces mecánico, no es tan fácil. Tampoco es difícil, nos acostumbramos, ¿no? Y por E, aquí voy a poner E. ¿A qué? ¿Cuánto vale gamma? Gamma hemos dicho que es un número complejo. Ahí viene el problema. Quiero que me entiendan, porque si no captan esto, olvídense. Ya, yo ya sé, ya me ha pasado cuando he dictado este curso 2 veces. Ahí los alumnos caen. Y si caen, no me van a decir de que profesor, que fue un error, nada, yo me los jalo, por si acaso, les digo, yo no quiero jalar, no quiero jalar. El arte, el arte y la alegría de un artista en el teatro es actuar y que la gente lo aplauda. El arte mío como profesor es que me entiendan, que yo me explique bien y ustedes capten. Ese es el arte. Pero si a pesar de eso que yo me esfuerzo ya no me captan, allá ustedes. Tienen que salir desaprobados. Yo no me empecino en jalar. La mayor satisfacción es que todos pasen en el salón, todos, pero sabiendo, no con ayudas. La mayoría pasa sabiendo. Algunos que quieren seguir pasando a la fuerza, que me falta un punto, que este otro profesor, peor con la nota 14. Si no pasan, no pasan. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Pero mi máxima alegría sería que todos pasen. Ese es el mayor éxito de un docente. No, no es mi pasión jalar. Por eso que quiero ser bien explícito. Si esto me entiende, estoy seguro que muchos, la mayoría van a pasar. Esta es la parte más tranca, donde caen muchos, donde caen muchos. Donde yo una vez también siendo alumno caí y aprendí, y aprendí. Porque de ahí se aprende, pues, ¿no? Entonces lo vamos a colocar gamma. ¿Qué es gamma? Gamma dijimos que tenía el siguiente valor. Gamma dijimos que era 0, lo voy a colocar tal como lo puse gamma. Era 0,0, ya, 0,2 ceros, 74, 74 más J 0, o 0,0356. 0,356. Eso era por cada kilómetro. O sea, acá le ponía por 1 sobre kilómetro. Pero como la longitud también está en kilómetros, cuando lo multiplique kilómetro arriba, kilómetro abajo, se van a ir. Entonces ya no lo pongo, pues ya se sobreentiende, ¿no? Entonces, por cada kilómetro y la longitud, si está en metros, la convierto en kilómetros. Afortunadamente me dicen 200 kilómetros. Afortunadamente me dicen 200 kilómetros. 200 kilómetros. Kilómetros arriba, kilómetros abajo, se van a ir y ya está. ¿No es cierto? Entonces, ahí está.
Ahí quedaría. Muy bien. Bueno, como muchos profesores dicen, bueno, y efectuando operaciones, sale lo siguiente y ya pone la respuesta. Perfecto. Pero señores, aquí está el cuco, aquí está la clave, aquí está donde muchos, si no lo tienen bien claro, caen. Porque esto está, esto está, que quede bien claro qué pasa. Esto está en radianes, esto está en radianes, y esto está en grados hexagesimales. Entonces, o este lo convierto a radianes o este radianes lo convierto en grados sexagesimales, pero tengo que convertir y no proceder nomás así. Ahí está la clave. Una vez caí también. Luego aprendí que hay que tener en cuenta eso. Y es lo que enseño, pues también muchas veces uno no se da cuenta. Bueno, pero vamos a proseguir. Si efectuamos justamente estos 200 por todo esto de acá, va a quedar lo siguiente. Lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Lo vamos a hacer paso a paso porque la idea es que ustedes sigan. Ahí siempre está el error. Muchos caen, muchos caen. No caen porque uno quiere, no caen porque uno quiere que caiga. No, 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 no. La idea no es que quiere que caiga, sino caen porque no tienen bien claro los conceptos, nada más. Algunos pocos se dan cuenta, y yo estoy remarcando para que no cometan ese error que yo también lo cometí, que yo también lo cometí alguna vez. Si efectuamos bien las operaciones, si efectuamos bien las operaciones, esto resulta lo siguiente. Vuelvo a poner, ¿ya? Para que lo copien bien. 6,96. El ángulo lo voy a colocar menos 11,42. Y todo esto se multiplica a este que resumido queda lo siguiente. Yo multiplico 200 por esto y acá y me resulta que sale 1, o sea, multiplican nada más 0,0074 por 200, como quien dice, fíjense, estos dos ceros de acá hace que el punto decimal se corra acá y 0,7 por 2, 1 punto y tantos, ¿no? Entonces, ahí sale el valor de E a la 1,48 más J, 200 por esto de acá, me va a salir J 7,12. 7,12. 7,12. 1,2. Así me queda. Así me queda. Copien hasta ahí, ¿ya? Copien hasta ahí porque más abajo ya no puedo ir. Lo malo de esta tarjeta gráfica que si tuviera para bajar, como quien dice, bajo con una manito y hago que suba, haría eso. No puedo, no puedo. Copien, a ver, un minuto. Hasta ahí copien.
Ya, copiaron, supongo, ¿no? Salvo que alguien me diga no. Muy bien, como nadie me dice nada, borro entonces. No, no quiero borrar. Ahí está, borrado entonces. Entonces nos hemos quedado con que ya tengo ZE impedancia de transferencia, que es igual al voltaje de envío sobre la corriente de recepción. Pero yo quiero saber la corriente de recepción. Entonces, yo quiero saber esto, la corriente en el lado final. Yo quiero saber. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Es el voltaje de envío sobre la impedancia de transferencia, que ya lo hallé. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner todos los valores, pues, ¿no? tal como lo he, tal como lo he obtenido, ¿no? Entonces, el voltaje de envío 5,85, eso hemos calculado, 5,85, y el ángulo es menos 4,77, así habíamos calculado, grados, menos 4,77 grados. Y la impedancia de transferencia que lo acabamos de hallar, lo voy a poner tal como lo hemos calculado, ¿ya? Tal como lo hemos calculado. 6,96, no, 696.8, ¿no es cierto? Punto 8, y ángulo menos 11,42, 11,42 ángulo, ¿cierto? Y todo esto que está multiplicado por E a la, ahí lo he dejado, E a la 1,48, 1,48 más J 7,2. Ahí está. Bueno, hay que efectuar ahí operaciones, pues, ¿no? Hay que efectuar operaciones, efectuamos bien operaciones y ahí sale ya el resultado. Pero acá está la clave, aquí es donde debemos. Primero, lo que voy a hacer es hacer esto de acá. Ahí, o esto subo para arriba. Ya sé que cuando esto subo para arriba, este es una exponencial. Entonces sería E a la menos 1,48 menos J 7,12 puede estar arriba. Y estos dos los simplifico, ¿no es cierto? Si hago eso, entonces me sale lo siguiente. Si hago eso, me sale lo siguiente. 8,4, me sale 8,4. En realidad sale miliamperios, 8,4 por 10 a la menos 3, que en realidad yo ya puedo poner mili, ¿no? Pero para que se note, 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Amperios, porque esto es amperios, ¿no? Amperios. Amperios. Por esto que va a ir arriba, exponencial, menos 1,48 más J, no, menos sería, pues, ¿no? Porque al ir arriba cambia de signo, ¿no? Menos J 7,2. Yo creo que nadie me va a contradecir. Tan entendible, muy claro está hasta ahí. Ya, muy bien. Seguimos. Entonces, la impedancia, la corriente en
el lado de recepción es igual, ya está. Muy bien. A esto, no, y aquí me faltaba un ángulo, aquí me faltaba un ángulo, porque entre este y este hay un ángulo. Entre este y este hay un ángulo. Y todo esto recién se multiplica por ese E negativo. Y ese ángulo era el valor de 6,65. 6,65. Ya está. Y recién venía la exponencial, ¿no? Menos 1,48 menos J 7,2. Ya está. Ahí está bien. Ahora sí está bien. Muy bien. Pero ojo, grados sexagesimales y todo esto, todo el exponente viene, ¿no? Es un número, pero el ángulo, este ángulo, para que quede bien claro, este es radianes. Este es radianes, 7, radianes. Ya. Y continúo, ¿ya? Para que se note bien. Voy a hacer todo lo explícito. Ya sabemos que una exponencial de arriba tiene suma de dos exponentes, aunque es imaginario y aunque este es imaginario y este es real, pero lo separo. Yo sé la teoría de exponentes y esto me va a quedar ahí así. A ver. Esto me queda así. Lo dejo tal como está. 8,4 miliamperios, ya no hay problema. Y esto lo dejo tal como está para que se note, ¿ya? Y acá lo voy a separar. Creo que nadie me va a decir nada. Ya está. Ahora sí se nota. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo junto con esto de acá. Se puede juntar, ¿no? Como también puedo juntar este de acá con este de acá, lo puedo juntar. Pero a mí me conviene juntarlo esto de acá. Porque este es un número, e a la menos 1 punto, es un número menor que 1, es para atenuar. ¿A quién va a actuar? ¿Sobre quién? Va a actuar sobre, voy a borrar, ya, voy a borrar. ¿Sobre quién va a actuar? Va a actuar este número de acá, va a actuar sobre el ángulo, no, sobre el ángulo no puede actuar, porque este es una exponencial, este es un número. Va a actuar sobre este de acá, sobre él actúa, no por este, sobre él actúa, sobre el ángulo no, porque ¿qué cosa es el ángulo? ¿Ya? Eso debe quedar bien claro. Si usted lo entiende qué cosa es el ángulo, esto de acá, ¿qué cosa es? Es E a la J. Y acá hay un ángulo, que está en sexagesimales, pero es un ángulo. Y esto no es E a la J, sino E a la menos 1. Es un número. O sea, es como si fuera 1 sobre E a la 1,48. Este tiene un valor, un número sobre un valor es un número. Ya está. Entonces, cuando esto sea E a la J, ahí sí ya no es otro número, ¿no? Pero no es para que se multiplique, ¿no? Entonces, esto actúa, ¿no? Esto actúa solamente, esto actúa, este número de acá solo actúa sobre este de acá, ¿ya? No sobre el ángulo, por lo que he explicado hace un momento. Muy bien, entonces yo voy a decir lo siguiente.
8,4 por ese número, o sea, 8,4 por ese número, menos 1,48, menos 1,48 es otro número, y todo esto miliamperios. El ángulo es el mismo. Y todo esto, acá lo voy a colocar ahí en verdecito, recién multiplicado, ¿no? Todo esto recién multiplicado por esto que todavía lo estoy dejando ahí. No lo estoy transformando. ¿Ya? Muy bien. Ya, ¿cuánto saldría entonces 8,4 por 1,48? ¿Cuánto saldría eso? A ver, voy a usar mi calculadora mientras. No puedo salir de ahí, pues, o sea, no puedo salir de ahí. A ver, e a la menos 1. E a la menos 1,48. Multiplicado por 8,4. 1,91. Sale 1,91. O sea, le disminuye bastante, ¿no? Le disminuye bastante. Sale 1,91 y algo más, pues, ¿no? Pero ya, lo más importante es que sale ese valor, 1,91 miliamperios. Miliamperios. El ángulo es el mismo, ¿no? 6,65. Y todo esto multiplicado por la exponencial, que todavía no hago nada. Y ahora voy a comenzar para hacer. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. O este número de acá, ¿qué cosa es? O este número de acá, esto es radianes, la parte imaginaria. Recuerdan que en la constante gamma, que era la constante de propagación, la parte real era un número, la parte imaginaria era un número por kilómetro, pero la parte real era un número que salía en neperios, ¿no?
y la parte imaginaria era un número, pero que era radianes por kilómetro. Entonces, a ese es radianes, 7,12 es radianes. Entonces, esto lo puedo yo transformar, ¿no? Estos radianes, yo lo puedo transformar, vamos a decir así, esto yo lo puedo transformar a grados sexagesimales. Y entonces trabajo con puro grado sexagesimal. O también lo puedo transformar al revés. Lo puedo transformar, ¿no? Estos grados sexagesimales lo transformo a radianes. Y ya trabajo con puro radián. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Creo que mejor sería transformarlo a ver, vamos a transformarlo a, a ver, ¿cómo quieren? Ya se los dejo, porque tengo acá de las dos formas. A ver, se los dejo. ¿Cómo quieren? Sexagesimales sería mejor o más cómodo. ¿Quién transforma sexagesimales? La exponencial. Sí, el valor de 7.12. Ya, muy bien. Vamos a hacer sexagesimales. Bueno, vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a transformar 7,12 a sexagesimales. Vamos a ver, vamos a ver. Aunque yo lo he hecho aquí en mi hoja y al revés. Lo he transformado esto de acá a radianes, que también vale, y sumé radianes. Y al final ya, pues, esto. Pero, en fin, vamos a hacer eso. Tal como me dices, vamos a transformar 7,12 radianes. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿No? Nosotros sabemos, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no es cierto? 2pi radianes, ¿a cuánto hay aquí vale? 360 grados. Y entonces, ¿cuántos grados? Bueno, doy el dato acá. Como quien dice, a grados, que en este caso sería 6,65 grados, ¿no es cierto? Ya, bueno, mejor voy a colocar acá. 6,65 grados, ¿cuántos radianes será? ¿No? Entonces, es muy sencillo. Yo divido 6,65 entre 360, ¿no es cierto? X es igual 6,65 entre 360 y ya está. Y todo esto lo multiplico por 2pi. Y lo que me resulta es lo que me va a salir X en sexagesimales, ¿no es cierto? En sexagesimales. Ya está. Esta es la forma que siempre uno hace, pero hay una forma también que se puede hacer en la calculadora. A ver, primero, en la calculadora normalmente, ¿qué uno hace? Tiene función seno, coseno, tangente, ¿no? Arco cuyo coseno también, ¿no? Una calculadora científica. ¿Qué es lo que hago? Entonces, yo primero pongo en la calculadora, habilito los radianes, ¿no? O sea, que los ángulos de la calculadora no sean en sexagesimales, sino lo habilito, ya está en radianes. Y saco seno de 7,12. Como ya está en radianes, le pongo seno de 7,12, ¿no es cierto? Y me sale un valor acá, supongamos A. Ya me sale un valor.
Cambio ahora en la calculadora, ya no quiero que esté en radianes, sino quiero que esté en sexagesimales. En sexagesimales. Y ahora hago a este valor A hago arco cuyo seno, como ya está en sexagesimales, arco cuyo seno es este A que he hallado. Y me sale el A', por decir así, que es el valor ya transformado, que yo lo voy a hacer por esto, transformado, pero ya lo saco. Entonces, a veces en la calculadora, con un poco de imaginación, ya no hago ni esto, sino simplemente hago ese cambio, ¿no? Uno con velocidad lo hace. Bueno, yo lo estoy diciendo como lo hacía cuando yo era estudiante. Uy, ya se me fue todo. Ah, control Z, ¿no? Control Z. Ya está. Control Z. Perfecto. Entonces, ya está. Borro solamente esto de acá. Ya saben, pues, ¿no? Comprueben de las dos formas. Entonces, es evidente que 6,65, a ver, voy a colocar 6,65. Voy a hacer con la... No puedo salir de acá, aunque sí puedo salir, pero no tengo los valores. A ver, voy a ver. No tengo los valores. A ver, entonces 6,65 entre 360 y eso multiplicado por 2pi. Por 2pi. 6,65 entre 360 grados. Y eso se multiplica por 2pi. Ya está. Eso me sale 0, acá he sacado, esto me sale 0, 0,1160 ya. 1160. Y más sale, pero no más, más cosas. Y luego viene otro 6 ya. 1161 ya. Ya, 1161. Ya, ya está. Entonces, he hecho este cambio. No olviden, no olviden, transformen, ya sea con la calculadora directo, con arco, con una función trigonométrica y luego cambian a lo que es sexagesimales. Primero ponen radianes, cualquier función trigonométrica, seno, coseno, tangente, y luego le cambian los grados a sexagesimales y hacen la función inversa de la función trigonométrica que hicieron. También se puede hacer, o si no con este, y tenemos lo siguiente. Es 1,91. He transformado lo he transformado a este de acá, ¿no es cierto? 1,91 miliamperios. Ingeniero electrónico, una consulta. Sí, dígame. ¿Estamos convirtiendo 6,65 en radianes? Sí, eso es lo que he hecho. O sea, he convertido lo voy a convertir allá a radianes. También al revés, se puede convertir a sexagesimales. Oye, ya creí entender al principio que convertiríamos 7,12 en Sí, sexagesimales. ya, pero Ok, también ustedes lo pueden hacer cualquiera de los dos. Yo hago uno, pero ustedes al revés también pueden hacerlo, ¿no es cierto? Como quien practicando. de acuerdo, gracias. Cualquiera de los dos pueden hacerse. Pero ya como lo hice acá, fíjense, entonces, y le voy a poner qué ángulo en radianes. Entonces, en vez de como signo de división, le pongo E a la J y le pongo 7, creo que este camino no era el ideal, porque ahorita van a ver que otra vez tengo que convertir, pero en fin, ya, pero para que sepan, ¿no es cierto? Para que sepan, ¿no es cierto? Y el otro lo dejo tal como está. E a la menos J
7,12, ¿no es cierto? Ahora si sumo estos dos, E a la J, E a la J, mira cómo he convertido este como signo de división, E a la J, porque esto es lo que equivale, ¿ah? Entonces sumo, en realidad voy a restar, ¿no? O sea, a 7,12 le voy a restar este pequeñito y va a salir menos todavía. A ver, ¿cuánto sería? A ver, 7,12. Menos 0,1161 y saldría 7,03, ¿ya? Lo voy a colocar acá. Menos J sería, hay que ponerle todos los decimales ahí, por si acaso, porque 7,039. Disminuyó. Ya está. Disminuyó. Hace un momento le acabo de decir, ese camino vale, no está mal, no está mal, pero nadie da respuesta a esto. Esto ya podría ser respuesta. Esto ya podría ser respuesta. RPTA. Pero no es costumbre, no es usual dar la respuesta en radianes. Entonces, por eso decía que voy a trabajar doble. Mejor hubiera sido, tal como tú me has preguntado, estimado alumna, al último, mejor que esto lo transformo para sexagesimales y ya era más rápido. Entonces, ya esto, ahora otra vez tengo que transformar, o sea, estoy trabajando un paso más, ¿no es cierto? Para que se den cuenta, estoy trabajando, hay un paso más, y esto lo transformo a sexagesimales. Si lo transformo a sexagesimales, eso me debe salir menos 41,3. Eso me debe salir menos 41,3. 1,91 miliamperios y el ángulo menos 41,3 grados. Como decía, este ya es respuesta, pero no se estila que se dé en radianes, sino en sexagesimales. Esto sería la respuesta. A ver, vamos a verificar, pues. A ver, ¿sabe qué es lo que pasa? Acá tiene que ser un poco de arte, ¿ah? Eso me pasó a mí. A ver, es 2pi radianes es igual a 360 grados. 7,0039, ¿cuánto será? ¿No es cierto? Ya está. A veces con la calculadora, a mí me pasó, no da, ya la calculadora ya no soporta muchos radianes y a veces es un arte, ya. Pero, a ver, veamos, ¿cuánto sería? X, ¿cuánto sería si es que sale directo? Ya lo voy a hacer. Ustedes también pueden usar su calculadora ahí, por eso yo le dije, usen calculadora, no esperen que yo lo haga todo, como quien practicando. Y si me equivoco, me dicen, no, profesor, sale esto. A ver, voy a hacer entonces, a ver, esto viene 2pi radianes, ya está. Muy bien. Entonces, 7, a ver, 7,0039 entre 2pi. 2 y pi. Ya está. Y eso por 360. Eso me sale 401, ¿ah? Ojo y oreja.
Eso me sale 400, 1,29, ya 29 grados hexagesimales. En otros problemas, para que sepan, para que sepan, en otros problemas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, 400 siquiera es reconocible, un poquito más que 360. En otros problemas, cuando las distancias, esto de acá del gamma, es bien grande, ya no sale 400, sale 3000 grados, así más o menos, 3000 grados, 3200 grados, 2000 grados, así sale. ¿Y qué tenemos que hacer cuando se nos pasa? Hay que dividirlo entre 360, bueno, como es 400, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le quitamos 360 y lo que queda es la respuesta, que no es cierto, ¿no? Pero si me sale 3200, ya 3600, bueno, ya, si supongamos me sale 1800, ¿qué hago si es que me sale 1800? A ver, alguien me dice, les estoy dando todas las posibilidades, ¿ah? No me estoy guardando yo nada. Si yo no hiciera esto de acá de 1800, es que me estoy guardando, y si alguna vez se encuentran con esos datos, que grandes distancias y gamas con otros valores, a veces sale esto. ¿Y cómo hago? Ahí ya bancan, como quien dice, si no tienen esa experiencia o esta habilidad, ¿qué hago si es que me sale 1800? Divides en 360. Bueno, divido entre 360, ¿por qué? Porque no divido, ahí eso es un error. No divido. ¿Eh? Gracias, estimado alumno, por tu participación. ¿Por qué? Porque tú me das una forma de procedimiento, pero eso estaría mal. No divido. Ahí cometes un error. A ver, ¿qué voy a hacer para 401? Ingeniero, le restas el múltiplo más cercano a 360. Ahí está, ¿ve? Cómo hablando entre nosotros nos entendemos, y tu compañero, no sé si seas el mismo, y ahora se da cuenta que cometió un pequeño error. Se dan cuenta que muchas veces la calidad de la docencia está en hacerles ver dónde podrían cometer errores, porque yo podría haber dicho, y bueno, y efectuando operaciones sale esto, y punto, ya está. Muchos se dan cuenta, bueno, lo hacen ahí igualito, y otros cometen errores, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo todas las posibilidades para que no cometan errores, ¿no? Yo les estoy diciendo. Entonces, eso es, le resto para 401, ¿qué es lo que debo hacer? Debo restarle 360, una vuelta, ¿ya? Debo restarle. Entonces, a 1800 le debo restar una vuelta, 360. Me quedará 1400, otra vuelta. Entonces, mejor le resto, mientras sea menor a 1800, le puedo restar, por ejemplo, dos vueltas, 720. 1800 menos 720, ya quedaría mil y tantos. Mil y tantos menos 720, que son dos vueltas. Y lo que me queda, y lo que me queda, y lo que me queda. Y si me queda más o menos cercano a 500, 401, ahí ya le resto la última vuelta, 360. Si yo le resto, ¿cuánto queda esto? 360 menos 400, ¿sería cuánto? 41,29. ¿Y cuánto hemos puesto acá? 41,3, ¿no? O sea, estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, está bien. Entonces, fíjense que si sale bien grande, señores, no se divide, sino le va restando una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, no sé, pues. A veces a mí me ha salido como 4000, si le he tenido que ir restando, ¿no es cierto?
¿Ya se entendió todo entonces? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? La clave está acá, estimados alumnos. La clave está aquí, aquí. Este numerito, ese numerito está en radianes y este está en esto. Cualquiera de ellos dos convierto. Mejor hubiera sido que yo lo convierta a 7,12, ¿no es cierto? Directamente a sexagesimales, y ya tenía sexagesimales y ya sumaba y ahí me quedaba. Mientras que ahora he hecho ahí un paso más. Lo he puesto ahí todo en radianes, un poquito menos que 7,12, pero ahora tengo que convertirlo para sexagesimales. Pero ven, ha servido para que usted aprenda, pues, ¿no? ¿No es cierto? Para que usted ahí aprenda. Entonces, acá, si me ha salido 1400, acá me hubiera salido más, tal vez 1600, y hay que restarle, hasta que ya me quede un poquito más de 360 como 400, 500, y ahí le quito 360 y lo que me queda es el resultado, tal como me ha quedado, menos 41,3. Ahora sí, ¿se entendió? Clarísimo. Entonces, esa palabrita y efectuando operaciones, yo la pude haber hecho, pero yo ya me percaté a dónde falla el alumno. Espero que ya no falle nunca más. Copien. C. Y D. Muy bien. D. Vamos a hacer D. Ya queda poco. Un problema, bueno, yo no me apresuro. Un problema para que quede bien claro cómo trabajar con fasores, con exponenciales. Por eso digo, cachosamente, la vida del contador es una vida fácil, sumar y restar. La vida del civil es una vida fácil, sumar, restar, bueno, multiplicar, pero nunca usan complejos. La vida del ingeniero electricista, electrónico y a veces mecánico, no sé si los mecánicos, por eso no puedo decir nada, pero también sí sé que llevan bastante matemática, pero del electricista y del electrónico no es tan fácil. Tampoco es difícil, pero clarificando bien las cosas es bien laborioso. Y usamos herramientas matemáticas, exponenciales, todo. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran estudiantes de la primaria, de la secundaria? Números complejos, ¿para qué servirán números complejos? Ahí está, pues, que lo estamos usando, números complejos. Muy bien, y ahora sí que ya conocemos I sub R, ya lo hemos calculado. Entonces, en el lado final me están pidiendo B sub R, B sub R. Entonces, simplemente B sub R es I sub R multiplicado por la resistencia Z sub R, que es lo mismo a Z sub 0. I sub R por Z sub 0. Ya está. O sea, este mismo valor, ¿no? 1,91 miliamperios con ángulo, que ya hemos visto cómo sale el ángulo, pero que nunca cometan error. 29 dije, bueno, igual a 30, ¿no es cierto? Y multiplicado por Z sub 0, que Z sub 0 ya lo hemos calculado, ¿no? Lo dimos en su forma cartesiana, pero también ya lo calculamos en su forma fasorial, Z sub 0, ¿no es cierto? Z sub 0 es igual a 6,98, no, perdón, 696,8 ohmios, lógicamente. El miliamperio con el ohmio se van a ir, ¿no es cierto? Y el mili, claro, no hay que olvidar que es 10 a la menos 3, ¿eh? Por si acaso, ¿no? O mejor, para que quede siempre bien grabado, mejor sería que yo lo ponga así, ohmios. El ángulo no tiene ahí unidades, ¿no? Y sería menos 11,42. ¿Qué se hace?
sencillo, para Fasores, simplemente este se multiplica por esto de acá. Y los ángulos se suman, porque son exponenciales, se suman. O sea, va a salir menos 41, menos 50 y tantos, no sé, 52, no sé. Entonces, al final, el voltaje va a salir 1,33. 1,33. ¿Qué cosa? Voltios. 1,33 voltios. Y un ángulo de menos 52, menos 52,72. Y ya está. Acá ha salido mal. Acá lo voy a hacer bonito. Ya está. En su forma polar o en su forma. Siempre es bueno dar en las dos formas. Una vez que ya lo tengan polar, lo convierten para cartesiano. Ya está. Entonces, ese sería el ángulo. Fíjense, el generador tuvo, ¿cuánto tuvo ahí el generador? 10 voltios. ¿Cuánto fue el voltaje de envío? El voltaje de envío fue 5,85 voltios. O sea, el generador tuvo 10 voltios con su impedancia, todo, pero justo a la entrada no entraron los 10 voltios. ¿Por qué no entraron los 10 voltios? Porque se hace pues un divisor de tensión. Entonces, de los 10 voltios, el voltaje de envío fue 5,85 y al final llega a 1,33. En la mitad, no digo que en la mitad va a ser la mitad, ¿no? Hay que aplicar ya las fórmulas. Pero ya llegó al final. Ahora sí, si me piden el voltaje en la mitad de la línea, ¿quién rompe una línea para medir en la mitad hay un voltaje? Nadie. ¿Quién hace un hueco a la línea de transmisión para medir el voltaje? Nadie. Simplemente esas fórmulas pueden servir para el punto de vista matemático, ¿no? Pedagógico, pero simple es inicial y final. Y punto. Eso es todo. Copien. Ya es 15:53. Todo 2 horas casi para que ustedes entiendan bien. Espero que hayan aprovechado. Y he remarcado dónde está el inconveniente. Esta es la exponencial, ¿no? Eso que está en verde. No se confundan entonces, no se confundan. Espero que nadie se confunda. He tratado de ser lo mayor explícito posible, lo más claro posible. No me he guardado nada. Cuando uno se guarda, bueno, cuando es contabilidad, sumas y restas, bueno, y efectuando operaciones, rápido sale. Ya ustedes ya lo comprueban, pero acá no, pues acá no es efectuando operaciones. Acá conceptos bien claros, lo que es exponencial, radianes, todo eso, y espero que haya quedado bien claro. ¿Ya todos copiaron? Voy a borrar. Muy bien, estimados alumnos, 64 alumnos, faltaron 74, faltaron 12. Bueno. No ha tomado lista, profesor. ¿Quiere que tome lista? Ya saben qué es lo que estoy haciendo. Ya les demostré que sí puedo tomar lista. ¿Pero para qué sirve? Para nada. Entraré en la corrupción. Me inventaré. Daré una información falsa. Pero ustedes saben que no quiero yo no quiero hacer eso. Pero es un mal menor. No lo hago por un ánimo corrupto, pero no es lo correcto. Ya les digo, no es lo correcto. Está bien, una vez ya les he demostrado que sí sé tomar. Tomo. Pero ¿para qué sirve? Entonces,
pero no está bien. Yo reconozco no está bien, pero exigen cosas que no tienen mucho sentido. Si fuera para decir, bueno, que cumplas con el requisito de la esto, bueno, pero no sirve para nada. En el reglamento del ciclo vacacional no dice que debe tener un mínimo, no dice. Así es que yo internamente ya cumpliré, solamente sé que hay 64. Así al azar a 12 pondré, pues, no es lo correcto, no está bien, no debo hacer eso, yo reconozco, pero ya puedo llamar ahorita, que todavía me queda 5 minutos, puedo llamar, pero ¿y qué ganaría? ¿Ya? Pero reconozcan, no está bien. Que también a veces se exige cosas no coherentes, no coherentes. Si fuera un requisito, sí lo hago, pero no es requisito. Que estés, que no estés, que al alumno tantos, supongamos, no sé si cuántos quispes hay en este sala, si al alumno quispe tantos, cada rato le pongo falta, tampoco le afecto porque no van a decir, no, ese alumno no debe pasar porque mucha falta, no, ni eso van a hacer. Es que, en vano. Muy bien, estimados alumnos, continuamos mañana, ya entramos ya para otro punto, para otro tema. Espero que las fórmulas hayan quedado bien claro, bien claro. Son laboriosas, pero no imposibles. Con conceptos bien claros, se usa perfectamente. Hasta, sí, dígame. Ingeniero electrónico, mañana es avance, ¿verdad? Sí, mañana voy a avanzar. Ya desde la clase pasada, desde el día jueves y miércoles, creo, estamos en esto para enseñarles. A veces a mí más me conviene escanear una hoja de la que tengo y se las comparto, ya y punto. Pero a veces, no sé si lo podrían ahí entender bien, pero yo he querido ser muy preciso, muy conciso para eso, para que no tengan ningún error. Y espero que se me haya entendido bien. Ya haremos otros ejemplos, ahí sí ya lo puedo ya escanear, ya saben que ya no cometan ahí ese error, y de esa manera pienso de que están listos para ser ahí evaluados. Ya también ya debemos ya planificar ya la práctica calificada. A ver, veremos mañana, fijaremos para cuándo va a ser. Muy bien, si no hay alguna inquietud más, damos por culminada nuestra sesión, 15 horas con 57 minutos, y nos vamos. Será entonces hasta mañana, estimados alumnos, 64C, y llenaré mi lista de asistencia. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero electrónico. Hasta mañana, ingeniero. Ingeniero electrónico. Hasta luego, ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico.